Ecología e Islam. Bismillahirrahmanirrahim. La ecología se ha convertido en los últimos años en una de las preocupaciones más importantes de nuestra sociedad, en razón de la destrucción sistemática a la que hemos sometido nuestro medio ambiente. La razón profunda de esta deriva no es el capitalismo, ni el patriarcado, ni la agricultura como tales, sino más bien la modernidad. Contrariamente a lo que se piensa a veces, la modernidad no es únicamente un periodo histórico definido como el más reciente, porque en este sentido, para el hombre del medioevo, el medioevo habría sido moderno. La modernidad es una cosmovisión que se ha convertido en hegemónica en Occidente a partir del final del medioevo y que se caracteriza por el subjetivismo, es decir, la idea de que el sujeto humano es el fundamento de la realidad y del valor de todas las cosas. Constituye una ruptura con toda cosmovisión premoderna, que parte por el contrario de la existencia de un principio superior o al menos de una realidad objetiva independiente del sujeto. Cuando el hombre le vuelve la espalda a todo principio superior y pretende determinar por sí mismo la naturaleza de todas las cosas, cae en aquel defecto que los griegos de la antigüedad llamaban hibris, es decir, el orgullo desmesurado que lleva al hombre a querer ir más allá de los límites que la divinidad ha establecido para él. Entonces, consecutivo a este movimiento de transgresión y desobediencia, se produce un movimiento inverso que corrige la tendencia y humilla al hombre demostrándole su inanidad. Es lo que los griegos llamaban némesis, es decir, la venganza divina. Y ciertamente la situación en la que estamos es una clara manifestación de la cólera divina frente a una humanidad desenfrenada. Vemos el resultado de la hibris del hombre moderno, que nos ha conducido a la destrucción del planeta mediante el desarrollo tecnológico. Estamos al borde del colapso de la civilización industrial y de la sexta extinción masiva. Hemos acabado con los recursos del planeta, hemos provocado un cambio climático global y una disminución drástica de la biodiversidad. Hemos destruido los ecosistemas naturales, generando segmentación territorial, acidificación de los océanos, artificialización y esterilidad de los suelos, desertificación y polución química, radioactiva y electromagnética. No solo hemos conseguido poner en peligro nuestro medio natural, sino incluso nuestra propia existencia como especie. Aquellos que aún creen en el mito del progreso piensan que la solución vendrá con más tecnología aún, pero por suerte cada vez más gente se da cuenta del engaño de esta narrativa y se gira hacia un pensamiento crítico respecto a la modernidad. Sin embargo, a pesar de que muchos rechazan numerosos aspectos de la modernidad, no consiguen ir hasta poner en tela de juicio los principios mismos de la modernidad, que son realmente la causa última de todos nuestros problemas. Por ejemplo, cuando se dan cuenta de que el materialismo conduce a la destrucción de la naturaleza, buscan una forma de espiritualidad, pero fuera de las corrientes religiosas tradicionales. Intentan entonces crear una religión propia basada en los principios de la modernidad y con algunos elementos folclóricos tomados de distintas religiones. Así hablan de Gaia, de Madre Tierra, de Pachamama, de comunión y de algunos ritos sin saber qué significado tienen estas expresiones en las tradiciones originales de las que provienen respectivamente. O peor aún, no se dan cuenta de que al actuar de esta manera se posicionan como el sujeto supremo que determina por su conocimiento y voluntad cuál debe ser el contenido de la espiritualidad. Tal actitud se opone radicalmente a lo que es normal en todo pensamiento premoderno. La verdad no viene del sujeto, sino que debe ser recibida por transmisión de una fuente superior, una divinidad. Cuando el hombre dispone y no solo propone, empiezan todos los males. El hombre debe, pues, reconocer su incapacidad fundamental a la hora de determinar de modo exacto la naturaleza de todas las cosas. Solo así se puede salir de la modernidad, y no multiplicando las experiencias egóticas del esoterismo, que consiste en tomar de cada tradición espiritual lo que nos place según nuestros deseos.
Para salir de la crisis ecológica, el hombre debe tomar conciencia de la raíz de sus problemas, que no es sino su orgullo desmesurado, el cual lo ha llevado a olvidar su contingencia y su dependencia hacia Dios. Girándose hacia Él, debe invocar su perdón y reconocer que no sabe nada salvo lo que Él le ha revelado. Así, percibirá la verdad de la religión del Islam, cuyo nombre significa precisamente sumisión. La única salvación para esta vida y la otra es la sumisión a la voluntad de Allah, el Altísimo. Y el que pretenda construir su propia religión como si pudiera conocer el significado simbólico de los ritos y las leyes exactas que debe seguir, piensa que es más sabio que Dios, tal y como dice el Corán. Di, ¿vais a enseñarle a Allah en qué consiste vuestra religión cuando Allah conoce lo que está en los cielos y en la tierra y Allah es omnisciente? Corán, Sura 49, versículo 16. Razonando así, se sigue pues sumido en los abismos de la modernidad. Si accede a poner en tela de juicio su soberbia, el hombre se dará cuenta de que en el Islam encontrará todas las respuestas a los problemas de la ecología. Entonces podrá vivir su relación con la naturaleza de un modo tan auténtico como el de un indígena primordial, incluso viviendo en una metrópolis moderna. Y podrá realizarlo gracias a 4 puntos. Primero, la preservación de la naturaleza. El profeta sallallahu alaihi wasallam ha ordenado a los musulmanes respetar la naturaleza en su conjunto con el fin de preservar el orden natural sin alterarlo. Por ello, en tiempo de guerra está prohibido cortar árboles y destruir el medio ambiente sin necesidad. Y cuando uno realiza las abluciones, incluso con el agua de un río, solo debe tomar lo que necesita. Sobre la base de este principio, el sistema económico islámico impide el consumismo, el productivismo y el extractivismo que han provocado los desastres ecológicos que conocemos. Dice el Corán: comed y bebed, pero no caigáis en excesos, ya que Él no ama a los que caen en excesos. Corán, Sura 7, versículo 31. El ser humano debe pues limitar su deseo de consumir, ya que tal deseo tiende al infinito. Y como el mundo es finito, tal deseo acabará destruyendo tanto al mundo como al hombre. Es pues menester que frene su orgullo y se someta al Creador de los cielos y de la tierra. Del mismo modo, en numerosos hadices el profeta sallallahu alaihi wasallam nos indica que no hay que maltratar a los animales y que estos poseen derechos al igual que los seres humanos. Ciertamente, estos derechos no son exactamente los mismos que para el ser humano, ya que éste posee una dignidad superior, de modo que el camino medio del Islam nos protege de 2 extremos. Por un lado, no se priva a los animales de todo derecho y conciencia, como ha hecho la ciencia moderna desde su origen a través de su perspectiva radicalmente reduccionista y mecanicista. Esto es lo que ha llevado a la experimentación animal y a lo que realmente puede considerarse como maltrato y tortura de los animales. Por otro lado, no se cae en el exceso de considerar a los animales al mismo nivel que los seres humanos, como si no hubiera ninguna diferencia entre ambos. Los seres humanos poseen razón e intelecto, así como libre albedrío, contrariamente a los animales, razón por la cual estos no son sujeto de derecho como los hombres. Dice Allah en el Sagrado Corán: y ciertamente hemos honrado a los hijos de Adam. Corán, Sura 17, versículo 70. A pesar de que los musulmanes creemos que Allah ha creado el mundo para el ser humano, no le está permitido a éste comportarse como el señor del mundo natural, contrariamente a lo que pretendía Descartes al principio de la modernidad, cuando decía que debemos comportarnos como dueños y posesores de la naturaleza. En realidad, el verdadero dueño, señor y posesor de la naturaleza no es sino su creador, y nosotros debemos asumir nuestra función de lugartenientes de Allah sobre la tierra, lo que significa que tenemos la responsabilidad de mantener el orden establecido por nuestro Señor sin alterarlo ni corromperlo. Este reino no es nuestro, salvo porque Allah nos lo ha confiado de modo temporal y con ciertas condiciones. Segundo, la contemplación de la naturaleza. La contemplación de la naturaleza, de su orden, de su belleza, nos recuerda la presencia de un Creador, cuya belleza, inteligencia e infinidad quedan plasmadas en tal creación. ¿Cómo entonces podríamos transgredir las reglas de la naturaleza?
¿Cómo podríamos no respetar el orden sagrado que resulta de la voluntad del Creador? ¿Cómo no ver que el respeto del Creador implica el respeto de la creación? Cuando vemos el mundo, solo podemos decir: bendito sea Allah, el mejor de los creadores. Corán, Sura 23, versículo 14. La magnífica Sura 16, intitulada Las abejas, contiene una suerte de discurso lírico y bucólico sobre la grandeza de la naturaleza como creación de Allah. Leemos: En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. La decisión de Allah pronto llegará. No pretendáis adelantarla. Glorificado sea. Él está por encima de cuanto le asocian. Envía a los ángeles con la revelación por su voluntad a quien le place de sus siervos, para que advierta que no hay otra divinidad salvo Él. Temedle, pues. Creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Él está por encima de cuanto le asocian. Creó al ser humano de una gota de esperma y a pesar de ello, éste discute abiertamente. Y creó a los ganados, de los cuales obtenéis vuestros abrigos y otros beneficios, y también de ellos os alimentáis. Vosotros os regocijáis cuando los arreáis por la tarde y cuando los lleváis a pastar por la mañana. Llegan vuestras cargas a lugares a los que vosotros no podríais llegar sino con mucha dificultad. Por cierto que vuestro Señor es compasivo, misericordioso, y creó los corceles, las mulas, los asnos como montura y para que os luzcáis con ellos, y creó muchas otras cosas que no conocéis. Allah es quien enseña cuál es el sendero recto, y a pesar de ello muchos se desvían. Y por cierto que si hubiera querido os habría guiado a todos. Él es quien hace descender agua del cielo para que vosotros bebáis de ella y brote la vegetación de la que pastorean vuestros rebaños. Con ella hace crecer los cereales, los olivos, las palmeras, las vides y toda variedad de frutos. En ello hay signos para quienes reflexionan, y ha creado para vuestro beneficio la noche, el día, el sol, la luna y las estrellas. Todos están sometidos a su voluntad. En esto hay signos para quien razona. Y también creó diversas especies de animales y vegetales. En esto hay signos para quienes recapacitan. Él es quien ha sometido el mar para que podáis comer de él carne fresca y extraer adornos para engalanaros. Las naves pueden surcarlo y vosotros podéis beneficiaros con esto para procuraros la gracia de Allah. ¿Por qué no sois agradecidos? Afirmó las montañas en la tierra para que no se sacudiera, dispuso ríos y caminos para que viajéis por ellos, y os guiáis en vuestros viajes a través de señales y de las estrellas. ¿Se puede equiparar quien crea con quien no puede crear nada? ¿Es que no recapacitáis? Si intentarais contar las gracias de Allah, no podríais enumerarlas. Allah es absolvedor, misericordioso. Y más lejos leemos también: Allah hace descender agua del cielo vivificando con ella la tierra que ha sido azotada por la sequía. En esto hay un signo para quienes recapacitan. Tenéis en los ganados otro ejemplo. Os damos a beber de lo que se produce en sus entrañas, que a pesar de haber heces y sangre surge leche pura, gustosa para quienes la beben. De los frutos de las palmeras y de las vides obtenéis un sustento bueno y también una bebida embriagadora. En esto hay un signo para quienes razonan. Tu Señor les inspiró a las abejas: habitad en las moradas que hayáis construido en las montañas, en los árboles y en las que el hombre os construya. Luego, comed de todos los frutos y transitad por donde os ha facilitado vuestro Señor. De su abdomen sale un jarabe de diferentes colores que es medicina para los hombres. En esto hay un signo para quienes reflexionan. Allah os crea y luego os hace morir. A algunos de vosotros les hace llegar a la decrepitud de la vejez y olvidan todo cuanto hubieran sabido. Allah es omnisciente, poderoso. Allah ha favorecido a unos sobre otros con el sustento. Aquellos a quienes Allah ha favorecido no están dispuestos a compartir sus bienes con sus servidores de modo igual. ¿Acaso negarán el favor de Allah? Allah ha creado esposas de vuestra misma especie, de las cuales crea hijos y nietos. Os ha proveído de todo lo bueno y beneficioso. Es que creen en lo falso y niegan la gracia de Allah. En lugar de adorar a Allah, adoran lo que no posee las provisiones del cielo y de la tierra, ni puede proveérselas. No equiparéis a Allah con nada. Allah sabe y vosotros no sabéis. Para los musulmanes, la creación en su conjunto es un signo, ayah, de la presencia de Allah.
Por lo tanto, cuando contemplamos el mundo, vemos la sabiduría, la belleza y la acción del Señor de los mundos. De hecho, el término ayah también sirve para designar el versículo coránico revelado, como si la revelación del libro sagrado solo fuera una modalidad por la que Allah se manifiesta a nosotros, siendo la otra la creación. Esta debe ser contemplada entonces como el otro libro de Allah que ha sido revelado a cada ser humano sin distinción, escrito en un lenguaje universalmente asequible que da testimonio de la unicidad de Allah. Tercero, la trascendencia de la naturaleza. Contrariamente al reduccionismo y al mecanicismo de la ciencia moderna, los musulmanes consideramos que la naturaleza abarca más que el simple dominio físico y material. La naturaleza, en el sentido más amplio de la palabra, incluye toda la creación, que está constituida por tres mundos. Primero, el mundo angélico y espiritual, que ha sido creado a partir de luz. Segundo, el mundo intermediario y sutil, que ha sido creado a partir de fuego. Y tercero, el mundo físico y material, que ha sido creado a partir de tierra. Estos elementos simbólicos indican la diferencia de composición y de naturaleza entre estas tres realidades. Pero estos mundos están unidos de tal manera que se interpenetran hasta el punto de ser inseparables. En cada centímetro cúbico del mundo físico hay entidades del mundo angélico y sutil, y a cada mundo le corresponde una criatura central. Al mundo angélico, los ángeles, el Malek; al mundo sutil, los genios, el Jinn; y al mundo físico, los hombres, el Insan. Estas son las tres criaturas razonables creadas por Allah, y su vinculación es indisoluble tanto en esta vida como en la otra. Desde los albores de la historia, la humanidad se ha relacionado con los genios, que son criaturas inteligentes que habitan el mundo natural. Todos los seres de las antiguas mitologías, como enanos, elfos, hadas, sirenas, etc., tienen cabida en el Islam, puesto que se trata de distintas categorías de genios que antiguamente estaban mucho más cerca del ser humano, de modo que era mucho más fácil establecer contacto con ellos. Esto no significa que sea bueno hacerlo, contrariamente a lo que piensan erróneamente los adeptos de la ecoespiritualidad. La razón de ello radica en que hoy en día el hombre ha perdido toda capacidad propia para discernir la verdad del error sobre el mundo invisible, por lo que solo puede juzgar sobre tal mundo a partir de lo que conoce comúnmente en el mundo visible. Pero a través del Islam se pueden explicar experiencias como la de la ayahuasca, a través de la cual el experimentador entra en un estado de conciencia particular y se encuentra con una suerte de entidad sutil que le transmite ciertas enseñanzas. Tal entidad es pues un genio que está vinculado a esta planta y que se puede contactar mediante su ingestión. Sin embargo, en el Islam se proscribe este tipo de experiencias porque está prohibido el consumo de toda sustancia embriagante. Además, el objetivo espiritual del Islam es el conocimiento del Creador mismo, y no el simple conocimiento de un ser creado, ya sea este inmaterial. Por lo tanto, el conocimiento de esta categoría de entidades es considerado como algo relativamente inferior en el Islam e incluso desaconsejado por las razones ya indicadas. Vemos pues que toda realidad física está vinculada a las otras realidades mediante unas correspondencias simbólicas que dan un significado propio a toda la creación. La naturaleza está llena de significados que remiten unos a otros mediante el simbolismo. Así, el sol resuena con el oro en el reino mineral, con el girasol en el reino vegetal, con el león en el reino animal, etc. La naturaleza está viva y nos habla de un modo indirecto a través de los símbolos y de modo directo para el que tiene el entendimiento necesario. Así, los profetas y los santos pueden entender el lenguaje de los animales de los que nos dice el Corán: no hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus dos alas que no forme una comunidad igual que vosotros. Corán, Sura 6, versículo 38. Por ello, leemos en el Corán la historia de varios animales como la abubilla, la hudhud o la hormiga, al-namla, que hablan con el profeta Suleimán, alayhi salam. Los animales poseen pues una conciencia similar a la nuestra, e incluso podríamos decir que también las piedras, puesto que se narra en un hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam oyó a una piedra glorificar a Allah. Cuarto, la comunión con la naturaleza.
Esta relación próxima con la naturaleza no es solo cosa teórica o reservada a una élite de santos. Por su práctica elemental y cotidiana, cada musulmán entra en comunión con la naturaleza de una manera más profunda e inmediata que cualquier adepto de la ecoespiritualidad moderna. Como nuestro calendario está regido por el ciclo lunar, sabemos cada día en qué periodo nos situamos en función de la apariencia del astro nocturno. Dividimos el mes en las 4 fases tradicionales. 1. La luna nueva. Indica el principio del nuevo mes, que va acompañado con invocaciones para obtener las bendiciones de este periodo. 2. La luna creciente corresponde a la primera mitad del mes, que se caracteriza por el crecimiento de la luna noche tras noche. 3. La luna llena es observable durante 3 noches en mitad del mes, que corresponden a los días blancos en los que se recomienda ayunar. Se trata de los días 13, 14 y 15 del mes lunar. 4. La luna menguante corresponde a la segunda mitad del mes, que se caracteriza por el decrecimiento de la luna noche tras noche. Pero otro astro celeste puntúa nuestro ritmo al día a día. Se trata del Sol, cuyo movimiento perpetuo seguimos con el fin de establecer los horarios de las 5 oraciones canónicas diarias. Así pues, incluso viviendo una vida moderna, nuestro tiempo sigue regido por el paso inexorable del Sol y de la Luna, las principales lumbreras de la bóveda celeste. Y cuando la Luna cubre el Sol, o inversamente, es decir, en el momento del eclipse solar Kusuf o del eclipse lunar Jusuf, los musulmanes deben realizar una oración especial con el fin de obtener el perdón de Allah, ya que tal evento es uno de los signos por los que Allah manifiesta su grandeza y su benevolencia. Debemos imaginar entonces, si no tuviéramos sol, ¿podríamos vivir? Si la luz solar desapareciera no completamente, pero solo durante la mitad del año, dejándonos sumidos en una profunda noche durante 6 meses, ¿cómo podríamos vivir? ¿Acaso no es un signo de la misericordia de Allah, quien ha puesto este astro en el cielo para que podamos vivir cómodamente? Además, si no llueve, porque Allah retiene las aguas celestes, también salimos a rezar para suplicarle a Allah que nos envíe lluvia. Evidentemente, tal gesto parece arcaico y supersticioso al hombre moderno, que piensa que la naturaleza es como un dispositivo muerto regido por leyes naturales necesarias como un mecanismo por resortes. Pero precisamente rechazamos esta cosmovisión cuyo final último es la exaltación del sujeto. Cuanto más muerta esté la naturaleza, mejor podremos adueñarnos de ella y exaltar nuestros deseos intentando ajustar sus mecanismos tal y como nos place. Pero vemos que la naturaleza no funciona así, que posee un orden propio, el cual apunta hacia una inteligencia superior, creadora y ordenadora. Y solo sometiéndonos a ella mediante la oración podremos realizar profundamente la finalidad para la que hemos sido creados. Y cuando nos levantamos para rezar, nos purificamos con agua, y a falta de agua, con tierra. Estas son sustancias naturales puras y purificantes, que remiten a 2 de los 4 elementos esenciales de la física tradicional: agua, tierra, aire y fuego. Por ello, casi todo en la naturaleza es puro, salvo algunas sustancias contadas por su carácter patogénico. Y en todo caso, la regla general es que todo es puro, salvo si se tiene una prueba de lo contrario. Además, la comunidad musulmana ha recibido de parte de Allah una bendición excepcional que le permite tomar la tierra entera como una mezquita. Allí donde esté, cuando llegue la hora de la oración, el musulmán podrá rezar, ya que toda la tierra es considerada como pura y sagrada. No hay separación entre el dominio sagrado y el dominio profano, entre el espíritu y la carne, entre lo humano y lo natural. Todo es uno, ya que Allah es uno. El Islam tiene pues la solución a todos los problemas de nuestra época. Si la humanidad aplicara realmente la ley de Allah sobre la tierra, los problemas que nos afectan acabarían de modo radical. La humanidad volvería a una suerte de edad de oro caracterizada tanto por una armonía en la esfera política y social como por una concordia entre los hombres y la naturaleza. A esto remiten narraciones sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, alayhi salam, el cual volverá como musulmán y establecerá la ley muhammadiana. Entonces la humanidad conocerá una nueva edad de oro, de tal modo que, se dice,
el lobo jugará con la oveja. Sabemos que este tiempo no es el que de momento nos ha tocado vivir, y sin duda alguna esta época aún está lejos de nosotros. Pero esperando tal comunión final y apoteósica, el Islam nos permite vivir la experiencia de la humanidad primordial conectada a los elementos de la naturaleza en particular y al mundo en su conjunto, mientras vivimos en la sociedad moderna contemporánea. Ninguna religión brinda tal oportunidad como lo hace el Islam, y esta es otra prueba, si falta hiciera, del carácter divino y revelado de esta noble religión. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima ughliqa, wal-Khatim lima sabaqa, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.